Y creo que no soy el único al que no le gusta recibir órdenes, ¿no? Creo que a ninguno le gusta ser mandado a hacer algo, a nadie le gusta que alguien venga y le ordene, le obligue. Por naturaleza el ser humano es rebelde y orgulloso. Iba a hablar de mi esposa, pero llegó mi suegra y... una de las cosas que a mí me pasa es cuando mi esposa me dice, decime cosas lindas. Y cuando me pide ya no me sale, no quiero. Antes podría decirle, pero como me pide, me exige, ya no quiero, ¿no? Y creo que es algo que a todos nos pasa cuando nos ordenan, cuando nos mandan, tendemos a ser rebeldes, ¿no? Y tendemos a decir que no, o si lo hacemos de mala gana. Y si lo hacemos es porque nuestro jefe nos manda y bueno, hay que hacerlo, pero no nos gusta, a nadie le gusta que se le ordene, ¿verdad? Entonces, continuando con nuestros estudios de las parábolas en las mañanas, vamos a ver la parábola de los dos hijos, que está en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 28. Dice la palabra de Dios, pero ¿qué os parece? ¿Están todos ya en Mateo? Vamos a esperar un poquito más, que todos podamos llegar a Mateo capítulo 21, versículo 28. Dice la palabra de Dios, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Vamos a orar. Amado Dios, es en esta mañana una vez más que nos encontramos frente a tu palabra y queremos, Dios, hoy entender cómo hacer tu voluntad. Queremos, Dios, poder comprender cuál debe ser nuestra actitud como hijos obedientes delante de ti y también entender, Padre, algunas consideraciones en cuanto a nuestra naturaleza y también en cuanto a nuestra vida que muchas veces interfieren en cumplir, en hacer tu voluntad, en hacer lo que tú nos pides, lo que tú nos demandas. Queremos, Señor, que tú puedas dirigir, Padre, esta mañana, que podamos, Señor, entender tu palabra y lo que tú tienes para nosotros, que seas tú direccionando mi vida y todo lo que diga, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, mis hermanos, por medio de la parábola del padre y los dos hijos, vamos a responder a la pregunta de cómo hacer la voluntad de Dios, ¿no? O entender lo que implica la voluntad de Dios. Y leyendo los primeros dos versículos, mediante la actitud del primer hijo, vamos a considerar algo importante. Dice el versículo 28, una vez más lo voy a leer, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Hermanos, lo primero en esta mañana es que hacer la voluntad de Dios muchas veces va en contra de mi propia voluntad. Va en contra de lo que yo quiero, ¿sí? Usted recordará que como hijo, cuando su papá o su mamá le mandaban a hacer algo, le ordenaban hacer algo, no nos gustaba.
¿no? Y nuestra primera reacción siempre era poner alguna cara fea, ¿no? Y a veces hasta contestar, ¿no? Y terminábamos muchas veces cumpliendo, terminábamos muchas veces obedeciendo, pero en contra de nuestra voluntad, de mala gana, ¿no? Como dije al comienzo, está en nuestra naturaleza, en la naturaleza corrompida, la naturaleza pecaminosa humana, el ser rebelde y el querer ir en contra de lo que nos ordena, lo que nos manda. Y mucho más, mi hermano, lo que tiene que ver en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a las cosas espirituales, porque tenemos justamente esa naturaleza, esa carne, ese yo que nos está constantemente poniendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, mi hermano, hacer la voluntad de Dios no es fácil. Hacer la voluntad de Dios muchas veces no es lo que yo quiero, ¿no? Y muchas veces, tal vez como este hijo, cuando recordemos algo que Dios nos está ordenando, o el pastor esté predicando, o algún hermano esté dando alguna reflexión, o esté predicando, o usted esté leyendo la Biblia, y vea algún desafío, usted diga, no quiero, no lo voy a hacer. No. Pero tal vez usted en su reflexión, y después en su temor a Dios, cambie de opinión y diga, pero tengo que obedecer a Dios. Pero tengo que hacer su voluntad. No importa lo que yo quiero, al final tengo que cumplir lo que Dios me ordene. Y tal vez va a terminar diciendo, o va a terminar cumpliendo la voluntad de Dios. Como este hijo que al principio dijo, no voy, ¿no? Al principio dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Saben, yo he escuchado muchas veces hermanos en la iglesia decir, no voy a hacer más nada en la iglesia. No voy a mover ya un brazo, una mano en la iglesia porque no, porque tal no hace, porque ocurrió esto, porque siempre es lo mismo, porque siempre soy yo, porque nadie apoya, no voy a hacer más, ¿no? Y tal vez Dios vaya en ese momento y le diga, hijo, quiero que vayas y trabajes en mi viña, y diga, no quiero. Pero ¿saben qué? Generalmente aquella persona termina reflexionando, pensando y termina volviendo a trabajar. Porque entiende que es la voluntad de Dios. Porque quiere obedecerle. Porque entiende que más allá de lo que yo quiero o no quiero, más allá de mi voluntad, por encima de mi voluntad, está la voluntad de Dios. Y tal vez, mi hermano, usted en muchas ocasiones tenga que luchar y tenga que haber pasado, como por ejemplo, el ejemplo más cotidiano, más práctico, es a la hora de leer la Biblia y orar. No diga, mi hermano, que no le cuesta. No digamos que no nos cuesta y no digamos que nuestra voluntad nos dice, hace otra cosa. Dormí un poquito más. Estás cansado, ¿para qué te vas a levantar a leer la Biblia, a orar un poquito más? O dormite nomás, ya está, ya es tarde, ya para qué vas a orar, ¿no? Y va en contra de nuestra voluntad. Pero mi hermano, la voluntad de Dios, por lo general, se contrapone a mi propia voluntad. Y entonces no es fácil. Pero si queremos obedecer a Dios, si queremos hacer su voluntad, entonces mi hermano y mi hermana necesitamos ir muchas veces en contra de lo que yo deseo, de lo que yo quiero y aceptar la voluntad de Dios. El Señor dice, ve a trabajar en mi viña, ¿sí? Y eso tiene que ver con servicio a Dios, tiene que ver también con cada cosa que Dios nos ha mandado, encomendado a cada uno de nosotros, y usted sabe qué es. Y si no lo sabe, búsquelo. Pero Dios sabe lo que le está ordenando, usted lo sabe también, y muchas veces no quiere. Y eso no está mal, eso es normal. Lo que está mal es que no cumpla. Lo que está mal es que no lo haga, ¿sí? No querer es normal en nosotros. Pero aún así debemos obedecer. Como con nuestros padres. O como nuestros hijos con nosotros. No quieren, pero deben hacerlo. Nosotros estamos ordenando. No queremos, pero debemos obedecer a nuestros padres. Debemos hacerlo. Porque si no, llevamos huasca, ¿no? O llevábamos huasca. O nuestros hijos llevan. Dios tal vez no sea tan duro con nosotros, pero ¿por qué no también nos prive de algunas bendiciones y nos discipline? Porque nos ama. Ahora, mi hermano, además de que hacer la voluntad de Dios muchas veces, si no todas, va en contra de mi propia voluntad, vamos a ver lo segundo, que lo vemos en el segundo hijo. Versículo 30.
Dice, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Dice el comienzo, versículo 31, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Es fácil de entender esto para nosotros. Para usted como padre, si le manda a hacer algo a un hijo y su hijo le dice no, pero después se da cuenta que lo hizo, bueno, no pasa nada, ¿no? Bien, uno queda satisfecho. Pero si le dice algo que haga a su hijo y su hijo le dice, sí, voy a hacer, ordena tu cuarto, haz tu cama, limpia tu cuarto antes que venga, sí, mamá, ¿no? Sí, papá. Llegamos, no hay nada, peor, ¿no? Y este segundo hijo le dice a su padre, cuando él le dice, ve a trabajar a mi viña, le dice, sí, Señor, voy. Pero no lo hizo. Y la palabra de Dios no especifica la razón por la cual este hijo no fue. Pero podemos deducir por lo menos dos causas o dos posibles causas por las que aquel hijo dijo primero sí y después no fue, no obedeció. Y la primera causa podría haber sido emoción. Tal vez aquel hijo verdaderamente quería ir, ¿no? Y cuando su padre le dijo, ve a trabajar en mi viña, él dijo, sí, voy. Pero después le ganó la flojera, ¿no? Le vino sueño y terminó por no cumplir la ordenanza, el mandato de su padre. Y tal vez, mi hermano, nosotros muchas veces por emoción también, cuando nos sentimos desafiados por Dios, cuando nos sentimos de que Dios nos está hablando, nos está ordenando algo, decimos, sí, lo voy a hacer, sí. Hay sinceridad en nuestro corazón. De manera verdadera nosotros estamos haciendo un compromiso, estamos diciendo que sí, pero finalmente no lo hacemos. ¿Sí? ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Cuando la semilla cayó y aquellos la recibieron con gozo, la aceptaron, pero igual no llevó fruto, porque o no tenía raíz, porque cayó en pedregales, o porque fue ahogada por los espinos. Eso es lo que pasa con aquella persona que se emociona y dice, sí, lo voy a hacer, ahora sí voy a trabajar por el Señor, voy a comprometerme, pero llega el miércoles y ya no hay ganas de nada, ¿no? Y ya no cumple con aquel compromiso que hizo. ¿Mintió? No, fue sincero en su compromiso con el Señor, dijo que sí, pero se dejó vencer por alguna otra cosa. Entonces el segundo hijo, tal vez por emoción, de manera sincera, él dijo sí, voy a ir, pero no fue. Mi hermano, por duro que parezca, realmente la emoción no sirve de nada, ¿sí? Es efímera. Que usted se motive, que usted se anime, que usted se comprometa temporalmente a la hora de la verdad, no sirve de nada, porque no hubo trabajo en la viña. Aquel hijo no fue, no trabajó. Tal vez aquel hermano que se enojó durante la prédica dijo, no quiero hacer eso, o se enojó cuando Dios le mandó y no hubo ni siquiera emoción de comprometerse, termina siendo más responsable, ¿no?, al ir y obedecer a Dios, porque entiende su responsabilidad, que aquel que se emociona y aparentemente es buen hijo y no hace nada. Si usted hubiera estado en aquella escena, frente a aquellos dos hijos, sin duda se hubiera dicho, este hijo es un malcriado, no le hace caso a su padre, dijo que no quería. Y el otro dijo, qué buen hijo que es, qué obediente, cómo hace caso a su papá, cómo lo respeta. Pero si hubiera visto después los hechos, hubiera sido distinto. A veces pasa eso también en la iglesia. Podemos ver, y esa es la segunda razón por la cual tal vez aquel hijo malo dijo que no, y es por apariencia. Tal vez aquel hijo ya tenía decidido en su corazón no ir a trabajar. Pero por apariencia, para que papá no moleste, dijo, sí, voy a ir, lo voy a hacer. Y a veces, mis hermanos, y en esto Jesús fue muy elocuente y siempre lo señaló, fue la apariencia y la hipocresía. El decir sí, ¿no? El querer hacerse notar, el querer hacerse ver, el querer decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me comprometo con esto, con lo otro, pero en realidad
en nuestro corazón, ya sabemos que no vamos a hacer nada. O aparentar piedad, o aparentar obediencia, tampoco sirve de nada. Muchas veces decimos constantemente amén, ¿no? Y a cada cosa que se diga decimos amén, y repetimos amén, ¿no? Y así sea, y todo es amén. Pero lo hacemos por costumbre, por apariencia, por hipocresía, no por un compromiso verdadero de realmente tener el deseo de obedecer a Dios, de hacer la voluntad de nuestro Padre. Mis hermanos, ya sea que usted, o ya sea que el segundo hijo lo haya hecho por emoción, o lo haya hecho por apariencia, igual no quita de nada, o no cambia la ecuación de que él fue desobediente, y de que él no hizo la voluntad de Dios. Así que hacer la voluntad de Dios, esto es lo segundo que hemos visto, va más allá de las emociones y la apariencia. Hacer la voluntad de Dios muchas veces va en contra de mi voluntad. Hacer la voluntad de Dios va más allá de la emoción y la apariencia. Y también, mi hermano, para concluir, como tercer punto en esta noche, en esta mañana, digo noche porque algunos se están durmiendo, en esta mañana, dice el versículo 31, una vez más lo leemos completo: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Y mi hermano, hacer la voluntad de Dios, por último, implica fe, implica creer, ¿sí? Para que usted pueda cumplir, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, la voluntad de Dios, necesitamos primeramente creer. Nuestra desobediencia muchas veces oculta incredulidad. Y no hacemos cosas y no obedecemos a Dios porque en realidad no le creemos, ¿verdad? Muchas veces no le servimos al Señor y no vamos a trabajar en la viña como nuestro papá o como el papá le mandó, porque ¿quién va a cuidar de mis cosas? ¿No? Tal vez el hijo pensaría, pero si voy a ir a trabajar, ¿quién se va a ocupar de lo mío? Voy a trabajar en la viña de mi padre, pero en mis asuntos, ¿de quién se ocupa? Y tal vez nosotros muchas veces decimos eso, Dios nos ordena, nos manda a trabajar y nosotros decimos, sí Señor, pero mi casa, mi familia, mi trabajo, mis estudios, ¿quién se va a ocupar? ¿Y qué es eso, mis hermanos? Eso es incredulidad, eso es no creer, ¿sí? Eso es no tener fe en Dios. Si Dios nos ordena algo, pues mi hermano, no tenga duda de que Él nos va a dar todo lo que necesitamos para hacerlo. No tenga duda de que Él nos va a dar la capacidad, no tenga duda de que Él nos va a dar las fuerzas, y no tenga duda de que Él se va a ocupar en todo aquello que nos demande dejar, ¿sí? Él se va a hacer cargo. Y tal vez decimos, emocionados, sí, ¿no? Voy a hacerlo, voy a trabajar. Y luego llegamos, y probablemente eso sea lo que nos quite luego el deseo de hacer la voluntad de Dios, si es que por emoción lo hacemos. Luego decimos, pero si hago, entonces todo lo mío, ¿quién lo va a hacer? ¿En manos de quién lo voy a dejar? ¿Quién se va a ocupar? Mis hermanos, hacer la voluntad de Dios también necesariamente implica fe, implica que usted le crea a Dios, implica que usted realmente tenga convicción que lo que Dios le está mandando a hacer es lo mejor para usted y es lo que usted tiene que hacer, aunque vaya en contra de mi voluntad, aunque no sea lo que yo quiero hacer, aunque no sea lo que a mí me gustaría hacer, pero si Dios lo está mandando, necesitamos obedecer. Así que en esta mañana, mi hermano, yo quiero desafiarle a usted que usted pueda
comprometerse a cumplir la voluntad de Dios, tomando el ejemplo de esta parábola del padre con sus hijos. La entendemos muy bien, ya sea de la parte de hijo como de la parte de padre. Entendemos muy bien a lo que el Señor Jesucristo se refería. Y mi hermano, no está mal, como digo, que usted muchas veces no sienta el deseo, no quiera hacer lo que Dios le ordena, pero hágalo. Eso es un hijo obediente. Eso es un hijo que cumple la voluntad del Padre. Y por otro lado, no deje simplemente llevarse por la emoción. No intente simplemente aparentar. No intente simplemente decir sí, haré, amén. Porque es costumbre. Porque los demás me están viendo. Hágalo con el compromiso de realmente obedecer a Dios. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, no se hace con emociones y no se hace con apariencia. Va más allá. Implica fe. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias Padre por esta mañana, gracias Señor por tu palabra, gracias Padre porque podemos entender mediante ella cómo hacer tu voluntad y también Padre algunas cosas en cuanto a ella, como por ejemplo que tu voluntad se contrapone muchas veces con la nuestra. Y si hacemos la nuestra, Dios, realmente no entendemos la vida cristiana y vamos a ir mal y vamos a equivocarnos. Te pido, Padre, que nos des la fortaleza para someternos, la humildad para someternos, que quites todo orgullo, Dios, también de nosotros para obedecerte. Perdónanos, Dios, por las veces que nos hemos emocionado y nos hemos comprometido contigo y hemos dicho que sí, pero esa emoción se ha disipado y no hemos cumplido. Perdónanos también, Padre, por las veces que hemos aparentado y que hemos dicho sí, sí, voy a hacer, pero dentro de nosotros sabíamos que no lo haríamos. Perdónanos, Padre, también por nuestra incredulidad, porque muchas veces, Dios, no te obedecemos porque no te creemos. Y perdónanos, Padre, porque realmente eso es una falta grave en nuestra vida, que podamos realmente creer en ti, depositar nuestra confianza plenamente en ti, nuestra fe totalmente en ti. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, que podamos, Dios, ser desafiados por ella y que lleve fruto en nosotros, que realmente produzca lo que deba producir. En el nombre de Jesús. Amén.